El núcleo originario de la comunidad de Alfano remonta al tiempo de la dominación sueva. De aquel núcleo originario, entre distintos acontecimientos, nace un feudo, casi a los márgenes de las preexistentes grandes baronías del Cilento, Alfano. El origen medieval de la comunidad de Alfano no excluye para nada que en el territorio del actual ayuntamiento hubieran podido haber establecimientos habitativos anteriores, en las épocas arcaica, romana y alto medieval. Los históricos ponen en relieve que el topónimo Alfano es de por Alfio Predium, en latín, traducible en finca de Alfio. Al final del reinado suevo, residían en Alfano más o menos 15 personas. En 1266 inició el periodo angevino, después de la muerte del hijo natural de Federico II, Manfredi, derrotado por Carlo I de Anjou en la batalla de Benevento. En los registros angevinos no se prescinde de mencionar Alfano, siempre en relación a cuestiones fiscales. En efecto, fue acusado de haber ocultado 3 núcleos familiares. A empezar del año 1442, inició la dominación aragonesa. Tras diversas vicisitudes, el feudo de Alfano fue dado por los aragoneses a Filippo d'Alverme, descendiente de una noble familia de origen meronés conocida por varios sucesos políticos, sociales, culturales y que desterrada se estableció en los comunes del Cilento. Por muchas personas, la emigración italiana ha sido considerada una fuga, una protesta contra las precarias condiciones de vida y trabajo en que las comunidades se encontraban desde siglos, explotadas por los grupos de poder. Además, fue también un desahogo provocado por la nueva libertad conseguida después de la unificación del país. De 1884 a 1915 partieron de Alfano 635 emigrantes. Estos emigrantes transoceánicos se dirigieron a Brasil, Uruguay, Argentina y después a Estados Unidos. En Brasil, en práctica, los emigrantes se sustituyeron progresivamente a los viejos esclavos negros, tomando su puesto de trabajo en las haciendas de los latifundistas. En Argentina, los italianos habrían llenado el vacío social existente entre la clase de los poseedores y aquella de los asalariados. Como otra gente del Cilento, muchos de Alfano emigraron a Uruguay, donde la condición de los lugares representaba por ellos un muy fuerte atractivo. En la última década del siglo XIX, gracias al grande y previsible desarrollo económico futuro, el flujo migratorio se desplazó a Estados Unidos, donde se solicitaba una gran cantidad de obreros en relación al notable desarrollo industrial. En los años 20 y 30 del siglo XX, el gran éxodo hacia los Estados Unidos casi se acabó, favoreciendo la emigración hacia Europa y el norte de Italia. A mitad del siglo XX, muchos emigraron también a Venezuela. En 1948 fue firmado un acuerdo bilateral entre Italia y Suiza para regulamentar el flujo migratorio hacia el país de los cantones, empezado por los de Alfano a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En 1964 fue ratificado un nuevo acuerdo Italia-Suiza, en el que la normativa sobre los parientes del trabajador encuentra una parcial atenuación, ya que se estableció que las autoridades suizas podían autorizar mujeres e hijos menores a reunirse a cabeza de familia para residir con él en Suiza, respetando determinadas normas. En consecuencia, el flujo migratorio aumentó hacia todo el variegado aparato industrial y también hacia cada actividad laboral helvética. Ad Alfano vi è la presenza di diverse emergenze storico-architettoniche, come l'antico pregevole palazzo baronale.
Entre las familias ilustres que residieron en Alfano, recordamos el linaje de Alverme. Teniendo en cuenta su forma arquitectónica, con buena probabilidad la construcción del edificio puede ser atribuida propio a esta noble y honrada familia. La planta rectangular, 21 metros por 28 metros, tiene patio interior. A través del portón, enmarcado por un imponente portal de piedra local, situado en el centro del lado corto, se accede al zaguán, cubierto por 2 bóvedas de cañones. Enfrente, al otro lado del patio, se sitúa la poderosa escalera de piedra, de 3 rampantes, precedida por un artístico pórtico de 3 arcadas, este también sostenido por bóvedas. En la planta superior, por los 2 lados opuestos a la galería, que se asoma a la corte interna, se accede a las habitaciones que originariamente constituían la vivienda con anexa capilla interior. Todos los cuartos de la primera planta son cubiertos por techos de madera. La habitación central, en correspondencia del vestíbulo, tiene un falso techo que simula una bóveda intersegada por un plano horizontal. Las fachadas externas son caracterizadas por salientes de piedra local, sustentados por repisas siempre de piedra, situadas en cada rinconera. Antiguamente funcionaban de posiciones de guardia. Según las crónicas populares, en el edificio se consumía el ritual del ius prime noctis y por consecuencia, en las cárceles se torturaban hasta la muerte las mujeres que resultaban impuras la primera noche de matrimonio. Es cierto que los últimos propietarios del edificio fueron los barones Speranza, cuya última heredera, Esmeralda, en los 70 del siglo pasado, donó el edificio y todas las tierras a la curia obispal de Vallo de la Lucania. Antes, el edificio había sido muchas veces sede del ayuntamiento, 1860, y también de la escuela primaria. En Alfano hay otro edificio del siglo XVIII, perteneciente a la familia Novelli. Caracterizan su tipología constructiva la linealidad y simetría de la planta, la presencia de arcos en el vestíbulo central y de bien 4 frisos, entre los que 3 son destinados a fuentes, como se deduce del Catasto Onciario de 1754, además de la Ferriera Molino, establecimiento siderúrgico molino. La familia Novelli era propietaria de otras actividades productivas, como el trapeto, aceitería, ubicado propio en los locales entre plantas del edificio. La iglesia de San Nicola está situada en el centro de la plaza principal, en el casco antiguo. La planta es longitudinal, presenta una única nave no perfectamente regular, con altares laterales sobrealzados y termina con un presbiterio, elevado respectivamente a la nave. Las paredes laterales son marcadas por altares encajados en nichos y separados por arcos y pilastras juntadas que sostienen una imponente cornisa que corre a lo largo de toda la nave. Sobre esta hay ventanillas rectangulares que tienen la función de iluminar el ambiente de luz difusa. Además del altar mayor de piedra de gran cualidad artística, existen otros 2 altares, uno a la izquierda, dedicado a San Nicola. De este la iglesia posee una estatua de madera con reliquia, y otro a la derecha, dedicado a San Antonio, parcialmente demolido en el siglo pasado y reconstruido solo hace unos años. En el interior hay muchas pinturas sobre lienzos, entre ellas destaca la de la Madonna del Rosario, de 1769. Las otras han sido realizadas en 2004 por Mario Romano, valiente artista local, por la refundición de las pinturas interiores. El campanario, poco visible porque muy bajo, está a la derecha, donde el presbiterio se restringe respectivamente a la nave. La fachada principal está compuesta por 3 niveles,
El primero, delineado por pilastras murales, presenta un portal de entrada de piedra arenisca. Unas cornisas separan el primero y el segundo nivel, con 3 ventanas arqueadas y pilastras que sostienen a su vez la cornisa más allá de la que se sitúa el frontón triangular, decorado por una hendidura arqueada en el tímpano y con la cruz encima. Uno de los lugares más sugestivos del Ayuntamiento de Alfano se desarrolla en la antigua calle municipal de La Ferriera, establecimiento siderúrgico, hasta rozar el río Mingardo Faraone, donde familias de alisos, chopos, cañas y sauces abrazan a los andantes, que son también escogidos por grandes peñascos que emergen de las aguas límpidas. El río, en pasado, ha representado manantial de vida y riqueza por los antiguos habitantes del lugar, como el molinero, la lavandera, el pescador y los campesinos que han explotado el recurso agua hace siglos para trabajar el lino, obtener fibras preciosas y producir bienes de primeras necesidades. Y a lo largo del curso del río se encuentran los molinos, la carcara, calera, horno donde se calcina la piedra caliza, la fornace, horno donde se cuecen las manufacturas de terracota, la carbonita, pila de leña, cubierta de arcilla para el carboneo, la antigua ferriera, establecimiento siderúrgico, que ha representado, hasta el final del siglo XIX, una actividad artesanal industrial de relevo por todo el Cilento. Alfano, en un específico sitio indicado por el ayuntamiento, fue pavimentado un breve trato de río con lastrones de piedra en los que posar, bajo del agua, los haces de lino. Esto pone en relieve que su cultivo era particularmente practicado arriba del río Faraone. Ya en los estatutos de Alfano de 1500, concedidos por el barón d'Alverme al tiempo del barón Diego Vitali, hay disposiciones sobre la maceración del lino en el río Faraone. El lino se cultivaba en casi todos los terrenos labrados, junto al trigo y al maíz. En donde se recogía el trigo en los meses anteriores, en la última mitad de agosto, se sembraba el lino, sin arar o zapar otra vez el terreno. A lo largo del río crecían, y todavía crecen, los sauces salvajes, de los que se sacaban los mimbres para entrelazar cestas y cestos, dichos panari. Los sauces de la ribera tienen sus raíces inmersas en el agua corriente. Ellos forman, a veces, un seto a lo largo de las riberas. De las matas bajas de estos sauces salvajes se cortaban las ramitas de las que se sacaba el mimbre. A las ramitas se sacaba la corteza con un paño rudo, en primavera, cuando los sauces tenían los botones abultados, a punto de brotar. Solamente en aquel momento la corteza se despegaba fácilmente. La comunidad de Alfano vivía un tipo de autonomía productiva con limitadas relaciones comerciales al exterior. Casi todo lo que necesitaba para vivir se producía allí mismo. También el material para construir las viviendas no venía de fuera. Poniendo de vez en cuando en función una calera, de las piedras locales se sacaba la cal. Gracias al horno se producían los ladrillos, las tejas y otras manufacturas de terracota. En Alfano han existido las siguientes caleras: Calcala Ordino, Calcara Casino y la Calcara Santa Venera, Caputo. En Alfano, en las orillas del río Mingardo, en proximidad de la calle Statale 18, Estatal 18, nos topamos en la Ferrera, taller bastante grande, con una rueda vertical con rayos de madera de unos 3 metros, que accionaba un molino para cereales y un pesado mazo para la elaboración de los metales. La construcción de este taller fue atribuida a Aníbal durante sus correrías en Italia del Sur. En la fábrica trabajan 2 fogoneros, un maestro de taller, un pisador
y unos ayudantes, y además una veintena de carboneros desparramados por el campo se dedicaban a la producción de los carbones. El proceso de extracción del mineral puro del material ferroso ha sido siempre largo y pesado. El material minerario era calentado repetidamente en 2 hornos tapiados en el suelo, bajo una especie de cúpula con un agujero encima por la salida del humo. Del establecimiento siderúrgico salían bloques de hierro de varias formas y pesos para venderlos a los herreros que los utilizaban para forjar zapas, rejas, picos, palas y cada otro utensilio de la cultura campesina. Hasta 1850, el establecimiento siderúrgico fue de propiedad de la familia Novelli, utilizada por un largo periodo, también como molino. Hoy se ven solamente las ruinas de este taller, valorizadas por una vecina área equipada, dotada de mesas, bancos y juegos para niños. En el trato de Río Faraone Mengardo, pasante por Alfano, existían numerosos talleres junto a la ferriera. Entre ellos recordamos el Molino Forja, de propiedad Carbone, ubicado a lo largo de la Valle Melillo, en localidad Acqua Malati, Agua Enfermos, y el Molino Cobucci, ya en uso en 1819, administrado por los hermanos Cristoforo y Nicola Cobucci, y situado bajo el amparo del majestuoso puente de piedra a 3 aros de la Statale 18, Estatal 18. En la Edad Media, los feudatarios tenían derecho absoluto y exclusivo a usar y explotar las aguas presentes sobre su territorio. Ellos ejercían el ius derivandi y el ius molinandi, y por eso podían obligar a los habitantes de sus feudos a utilizar sus molinos para moler los productos agrícolas, percibiendo así muchos provechos. Con buena probabilidad, el molino fue realizado durante la dominación francesa, entre 1805 y 1815, cuando fueron cancelados ciertos privilegios de la aristocracia. En este periodo, quienquiera hubiera tenido la posibilidad, podía construir una seña, con tal que dejar libre el curso del río. El colapso de las actividades molitorie, desafortunadamente, llegó con la Segunda Guerra Mundial, cuando, en enero de 1943, la sección provincial de la alimentación de Salerno, sobre instrucción del Ministerio de la Agricultura y Selvas, por disposición prefecticia, dispuso el cierre, en toda la provincia, de los molinos que no eran idóneos a garantizar una elevada productividad. Muchos molinos, incluido el de los herederos Cobucci, interrumpieron su actividad. La senda de Le Ferriere, establecimientos siderúrgicos, principia abajo del cementerio, en correspondencia de la vieja carbonita, pila de leña, cubierta de arcilla para el carboneo, y alcanza la ferriera, procediendo hacia sur y hacia el asa del río por la percusión del lino, por quien se encamina hacia norte. Es físicamente unido a la senda delle Acque, de las aguas, que alcanza el extremo límite norte del territorio municipal, en localidad Casino, Caseta, donde antiguamente se hallaba el edificio de casa de los barones. El recorrido es de belleza incomparable. Otra senda interesante es la antigua calle municipal, que llevaba a la ferriera, hábilmente pavimentada con grandes basolos de piedra arenisca. El visitante puede admirar un gran roble antes de embocar la senda. A lo largo del primer trato es acompañado por huertas y jardines, hasta sumergirse en los cañaverales y en los alisos que rodean y dominan el río. Poco más allá de la ferriera se entreven las ruinas del puente de piedra sobre que se dice pasea Aníbal. Recorriendo las sendas
el sentimiento que coge el viandante es encontrarse en un paisaje de cuento de hadas, en que se puede probar una sensación de casi simbiosis con la naturaleza. Bollire le patate e poi pelarle. Schiacciare le patate e poi aggiungere prezzemolo, formaggio di latte vaccino e infine le uova. Amalgamare bene il composto e quando ha raggiunto la giusta consistenza iniziare a lavorarlo, facendogli assumere la sua forma caratteristica allungata. Friggere le paddoccole in una padella alta e con abbondante olio. Toglierle dal fuoco appena avranno raggiunto un colorito dorato. Por 500 gramos de harina. Amasar la harina, añadiendo gradualmente el agua. Una vez conseguido una masa consistente y no muy blanda, iniciar a tender tiras de pasta que sucesivamente tendrán que ser cortadas en cubitos. Cada cubito de pasta vendrá, en fin, excavado con los dedos, de modo que asuma su típica forma. Mismo amasijo de los cavatelli. Formar largas y amplias tiras de pasta. Sobre de una mitad de la tira se apoya el relleno formado por ricota, huevos y perejil, que será luego recubierto con la otra mitad de la tira de pasta. Se procede después cortando los raviolis con su relleno uno a uno y se cierran bien los bordes, comprimiéndolos con un tenedor. Cocer la pasta y condimentar con tradicional salsa de carne o tomate. El gobierno de Torino cree que con la caída de Gaeta ya la unidad de Italia sea alcanzada definitivamente, pero en las provincias meridionales sucede lo contrario. Las masas rurales meridionales reaccionan violentamente, aumentando cada vez más las filas de la reacción antiunitaria, dando vida a una fuerte y concreta resistencia armada popular indicada con la marca de bandidos. A poco, muchos otros comunes meridionales se rebelan como los del Cilento, guiados por Giuseppe Tardio, inteligente e inaprensible caudillo de los obreros bandoleros, que revolvieron y devastaron el Cilento por 2 años. Tardio asumió el mando del bando que había organizado militarmente e impidió cualquier exceso de violencia en los saqueos de los varios países. Formaban parte de este bando también hombres de Alfano, como Conodetta, Giovanni Greco y Pietro Battagliese. Entre los pueblos saqueados se recuerda también Alfano. Los bandoleros se dividieron en varios grupos y uno fue capitaneado por Pietro Battagliese. En un choque en Palinuro fue capturado por los carabineros reales. Su compañero, Giovanni Greco, que nunca había enseñado una conciencia política y era animado por un espíritu de venganza, mató a Conodetta en localidad Cammaruso, para reivindicar el honor de sus hermanas. El cabecilla Battagliese fue procesado y llevado en destierro a la isla del Giglio, y Greco fue matado mientras lo conducían a la cárcel del Vallo della Lucania.